Vamos a comenzar este último capítulo, que podríamos así llamarle, porque hablar del siervo no lo podemos encasillar en capítulos o en temas que uno se ha propuesto dar, porque es muy amplio. El siervo amado nos acompaña en toda la Biblia, pero hasta aquí es donde el Señor me ha permitido llegar. Esta prédica me la dio el Señor por sueño. El Señor me da las órdenes, Él me autoriza y Él me indica qué dar, cómo darlo. Y como siempre somos los seres humanos, hasta en el sueño yo decía, no lo voy a dar. Pero después, ya estando en la realidad, me puse a pensar cómo sería esto que el Señor me había indicado que debía darlo. Y bueno, por la gracia del Señor fue a través de la radio. Así que agradezco al Señor que me ha puesto en mis manos y en mis bocas la palabra que debía ministrar. Lo hice en obediencia. Y considero que hasta aquí el Señor quiere que lleguemos, hasta este capítulo. Y vamos a pensar, cuando vemos cosas grandes que suceden en la vida, siempre se estila decir que detrás de cada situación científica o avances o algún plan inteligente, se dice que hay escondido detrás de todo eso un cerebro, que es el que digita todo lo que se ha expuesto. Bueno, nosotros vamos a decir que si hubo todo un cerebro tras la estrategia misionera del Nuevo Testamento, ese fue el apóstol Pablo. Y si hubo todo un modelo para el establecimiento de iglesias, ese modelo fue Pablo. Y si hubo todo un estadista de la iglesia primitiva, nadie más brillante que Pablo. Él fue un líder por excelencia. Entonces fue el cerebro detrás de una estrategia misionera, el modelo para el establecimiento de las iglesias y la estadista de la iglesia primitiva, de las primeras iglesias, y un líder por excelencia. Así se estila decir ahora en el mundo moderno, líder, que es el que emprende algo y todos lo siguen, el director, el que guía. Bueno, no es de extrañarse entonces que Pablo, sin nada de falsa humildad, constantemente se refiera a sí mismo como un siervo. Y en el primer mensaje del siervo que vimos, allí vimos 3 palabras griegas, que los que vienen siguiendo este estudio podrán recordar. Y los que no, hoy día vamos a hacer un pequeño repaso. Vimos 3 palabras griegas que traducían siervo. Pablo las emplea para describir su propia posición y obra. La primera de ellas es doulos, que es una palabra general para sirviente, traducida a menudo como esclavo, implicando sujeción total a un amo. Y los esclavos romanos eran llamados doulos. Y Pablo parecía complacerse en emplear esa palabra para referirse a su ministerio, particularmente al comenzar sus cartas. Por ejemplo, su epístola a los romanos comienza con Pablo, siervo de Jesucristo. La de Filipenses comienza con una frase bastante similar, diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. La carta a Tito emplea también la frase, Pablo, siervo de Dios. La frase nosotros, como vuestros siervos por amor de Jesús, indica cómo se veían a sí mismos Pablo y Timoteo. Él se identificaba con otros en esa condición de siervos. Por ejemplo, con Epafras y Tíquico, lo podemos leer en Colosenses capítulo 1, versículo 7, cuando dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y luego, en el capítulo 4 de este mismo libro, versículo 7, dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor.
Se emplea también la forma verbal de doulos para describir los afanes de Pablo, cuando dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Es como lo expresa a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y Pablo dice a los filipenses que Timoteo, como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. En segundo lugar, otra palabra empleada por Pablo para describirse a sí mismo es diáconos, que es una palabra que usa para cualquiera que hace un trabajo orientado al servicio. De ahí tenemos la palabra diácono, que es usada en muchas iglesias. El énfasis de diáconos está en el trabajo realizado, mientras que el de doulos está en la sujeción al amo. Notemos el énfasis en cuanto a hacer el trabajo en 1 Corintios 3, en donde Pablo censura las disensiones sectarias en la iglesia. En el versículo 4 y versículo 5 de 1 Corintios capítulo 3, cuando dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Quienes habían llevado el evangelio a los corintios no eran sino servidores, o sea, diáconos, siendo la obra de Dios lo que estos servidores estaban haciendo. Los corintios debían, por tanto, ponerse al lado de Dios y no de los instrumentos que él había usado. Otro ejemplo de diáconos aparece en 2 Corintios capítulo 6, versículo 4. Aquí también el énfasis es en cuanto al trabajo, cuando dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Allí Pablo estaba satisfecho de ser un servidor que hacía la obra de Dios. Y en tercer lugar, una tercera palabra que Pablo emplea en cuanto a sí mismo como siervo es liturgos, que tiene que ver con el servicio público y sacerdotal. Y así lo vemos, por ejemplo, en Romano capítulo 15, versículo 16, cuando dice, ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando, o sea, sirviendo, el Evangelio de Dios. Pablo ciertamente había aprendido la lección de la humildad, no la de la hipocresía ni de la simulación. Él consideraba un honor ser llamado siervo de Dios, un doulos, sujeto a su Señor, un diáconos que hacía la obra de su Señor y un liturgo que llevaba el Evangelio al mundo perdido. Pablo no estaba satisfecho de ser llamado siervo solo por lo que hacía. Él quería en realidad ser un siervo en lo profundo por su carácter, porque muchas veces quizás nos agrada ser siervos, o sea, estar sirviendo, estar ministrando, pero separamos el servicio de la forma de nosotros de ser, de actuar. Pero Pablo quería las dos cosas, quería actuar como siervo, pero a la vez ser siervo. En 2 Corintios habla extensamente acerca de su ministerio, o sea, de su servicio, pero lo que hace no se queda allí. Está asociado con el carácter del obrero. Allí en el capítulo 4 hay un buen ejemplo, cuando dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no andando con astucia, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquellos a quienes Pablo servía no solo escuchaban un sermón, sino que además veían ese sermón, pues su carácter era consecuente con su servicio, que es lo que recién dijimos. Había una relación en lo que él predicaba con lo que su vida era. Que muchas veces decimos que bien predica, pero
su vida lejos de estar lo que está predicando. Ojalá, siervos y siervas, que de nuestras vidas las personas puedan escuchar y al mismo tiempo ver en nosotros que realmente hay una coherencia, hay una relación con lo que se está hablando. La versión parafraseada Dios habla hoy lo expresa de esta manera: no empleamos artimañas para que la gente crea. No nos interesa engañar a nadie. Delante de Dios hablamos y proclamamos la verdad. Y esto lo saben bien los que nos conocen. El amor, la paciencia y la gentileza de Pablo demostraban que él era un auténtico siervo. Qué hermoso que todos puedan decir que realmente tú eres un auténtico siervo, una auténtica sierva. Hay muchos que simulan ser, pero qué hermoso es que el mundo, el pueblo, la gente pueda decir realmente esta sierva o este siervo es verdadero. Lo que él predica, lo que él dice, lo que él ministra, realmente su vida es así. Porque eso es lo hermoso, el testimonio de las personas, más allá de lo que uno pueda predicar. El testimonio, que es lo que nos debe acompañar hasta el último día de nuestras vidas acá en la tierra. En el versículo 5 del mismo pasaje dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Los corintios aceptaban el mensaje de Pablo como algo auténtico, por la calidad de su carácter de siervo. Por eso realmente aceptaban su mensaje. Pablo enseñó a su discípulo Timoteo que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y qué hermoso que Pablo estaba formando discípulos para que ellos desde temprana edad empezaran a andar en esos caminos del siervo. Y él con todo amor empezó a enseñarle a ese maravilloso discípulo que lo acompañó al apóstol Pablo, que fue Timoteo. Y al describir su ministerio a los de Tesalónica, Pablo les dice: ni buscamos gloria de los hombres, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Fíjense en que Pablo los trataba con amor y con ternura, siempre procurando lo mejor para ellos, sirviéndoles como una madre sirve a sus hijos. Por lo tanto, el Señor nos dé sabiduría en este camino del siervo, de la sierva, para que pueda haber algo que avale nuestras vidas. Los siervos auténticos, hermanos, no llevan una máscara puesta. Sirven bien porque son siervos realmente. Pablo, motivado por el Señor Jesucristo, mostró un verdadero carácter de siervo a los corintios. Cuando dijo: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Su servicio era genuino realmente, porque ese servicio tenía como fundamento la gloria de ¿quién? De su Señor. Pablo podía recordar a los ancianos de Éfeso lo siguiente: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad. Pablo no usaba máscara. Su carácter de siervo era realmente auténtico. Y qué lindo que él podía decir: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Qué lindo es que nosotros podamos decirle a las personas: ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo que estuve con ustedes. Un siervo, según la Biblia, es alguien que se da a sí mismo generosa y voluntariamente para servir tanto a Dios como a sus semejantes. Pablo dijo: me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Qué hermosa, la sumisión a la voluntad de su Padre se convirtió en lo más importante para él, desde el mismo momento de su conversión en el camino a Damasco.
Fíjense en que las primeras palabras de Pablo cuando escuchó la voz desde el cielo fueron las siguientes: ¿quién eres, Señor? Él reconoció a Jesús como Señor y a partir de ese momento se convirtió en el siervo del Señor Jesucristo. Y si nosotros verdaderamente llamamos a Jesús Señor, debemos también someternos a Él en todo como siervos. Porque muchas veces lo llamamos Señor, pero lejos estamos de reconocerlo como el amo, como el Adonai de nuestras vidas. Muchas veces decimos, tú eres el Señor de mi vida, pero somos nosotros los que nos enseñoreamos acá en la tierra. Y ojalá que, así como fueron nuestros primeros pasos en la conversión, que estamos en ese primer y gran amor y que respetamos al Señor en toda la hermosura y en todo lo que Él es, en el paso del tiempo, no se vaya eso desgastando, hermanos, porque a veces se observa eso, que se empieza con mucho respeto el camino del Señor. Los recién convertidos están todos entregados y después el paso del tiempo empiezan a contagiarse de las mañas de aquellos que han dejado de respetar la presencia del Altísimo, de nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ojalá que ese respeto, ese temor a la persona de quien es nuestro amo. Fíjense ustedes que los esclavos, ¿cómo tenían que comportarse ante el amo? Con todo respeto, porque si no sabían que le esperaban los látigos, los azotes y hasta aún la muerte. Pero nosotros no tenemos un amo así tirano como eran los amos de la esclavitud. Eso lo vimos en el primer capítulo. Tenemos un amo amoroso a quien amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, porque Él es amor. Dio a su Hijo para que muriera por nuestras vidas, amándonos a nosotros. Dio a lo que Él más amaba, que era su Hijo. Y su Hijo se despojó de toda gloria, el Cordero de Dios, por amor a nuestras vidas. Y se entregó en esa horrenda cruz, en esa muerte tan dolorosa. Entonces nosotros a nuestro amo lo amamos por lo que Él es. La pregunta que hace luego Pablo revela su sumisión. Recién vimos cuando decía, ¿quién eres, Señor? ¿Quién? Ahora su sumisión se expresa cuando él dice, ¿qué haré, Señor? Y eso lo vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 10. Dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Qué haré, Señor? Qué hermosa sumisión desde el comienzo, qué actitud de un verdadero siervo. Y ese es el primer paso, hermanos, del discipulado. Y Pablo voluntariamente lo tomó. El verdadero discípulo siempre está preguntándole al Señor, ¿qué haré, Señor? ¿Qué hago ahora? ¿Qué predico? ¿Qué digo? ¿Cómo ministro? Nuestra vida es ya una total dependencia. Lo importante es estar conectado con Dios, siempre, con nuestro amo, siempre en esa conexión para que influyan las respuestas, para que no hagamos nada que sean nuestros pensamientos. El esclavo no puede hacer su voluntad. El esclavo tiene que hacer todo lo que el amo le indica. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que estar conectados para saber qué es lo que el Señor quiere que hagamos para que tengamos la aprobación de Él, del Espíritu de Dios, que nos acompañe, que nos avale, que nos esté reconfortando, fortaleciendo, dándonos unción, ese compañero fiel que mientras nosotros le obedecemos, Él nos apoya. Entonces, Pablo entendió eso desde el comienzo, cuando Él le dijo, ¿qué haré, Señor? Qué hermoso que todos comencemos nuestra vida preguntándole al Señor, y aún hasta antes de cerrar nuestros ojos o que el Señor nos lleve por el arrebatamiento, que siempre le estemos diciendo, ¿qué hago, Señor, ahora? ¿Qué haré, Señor, ahora? La sumisión de Pablo no era la del esclavo cobarde que le sirve a su amo por temor al látigo, como dijimos. Hay dignidad en el servicio al Señor Jesucristo, dignidad que proviene del hecho de agradar a nuestro amo y de realizar sus propósitos porque lo amamos y queremos hacer su voluntad, no la nuestra, porque cuando aprendemos a amarlo a Dios, a nuestro amo precioso y amoroso, ya no queremos, hermanos, hacer nuestra voluntad, porque sabemos que lo que hagamos en la carne acarrea corrupción y hasta muerte, dice el Señor. Pero si nosotros lo hacemos en el Espíritu,
Vamos a cargar todo lo que es del Espíritu, el apoyo del Espíritu Santo, que es lo más hermoso, estar avalado por el Espíritu Santo. Y vamos a hacer todo lo que el Señor nos encomiende, lo vamos a hacer con amor. Allí Pablo, postrado en el polvo del camino de Damasco, el Señor le dio una tarea especial cuando le dice: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. En el mismo polvo de la tierra ahí, a veces el Señor nos tiene que voltear, hermanos. Y a Pablo lo volteó, y allí desde el polvo hablarle. Porque así somos algunos, con un carácter tan impulsivo que el Señor nos tiene que voltear, hermanos. Y allí desde el mismo polvo decirnos: esta tarea te encomiendo, te guste o no te guste, es para lo que te elegí. Y tenemos que decirle: sí, Señor, y levantarnos y ponernos de pie y seguir trabajando, porque es la encomienda que el Señor nos da acá en la tierra. La palabra griega que se traduce como ministro en ese versículo proviene de la imagen de los barcos antiguos, que eran tripulados por decenas de remeros esclavos. Y estos no decían a dónde irían ni tampoco tenían conocimiento de los peligros que le aguardaban. Remar según los deseos del capitán, bajo una total sumisión a él, era lo que importaban. Tenían que estar sometidos y sumisos al capitán, les guste o no. Tenían que hacer fuerza, tenían que esforzar su cuerpo. Venían olas impetuosas, era peligroso a veces. Se podían tumbar, tenían que hacer equilibrio entre ellos. Pero tenían que hacerlo, no quedaba otra opción, tenían que remar todos. Y a veces el Señor nos va a poner, hermano, que con otros tengamos que tomar remos y todos hacerlo sincrónicamente. Porque si lo hacemos de forma distinta, seguramente nos vamos a tumbar y nos vamos a ahogar en medio del agua. Entonces lo importante, cuando el Señor nos suba a una barquilla y seamos varios los que tenemos que remar, lo hagamos todos a la misma vez. Pablo consideraba un honor ser un esclavo de Cristo para el avance de la evangelización mundial. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 4 versículo 1. Dice así: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Qué hermoso es que podamos considerar que es un honor ser un siervo, que es un honor ser un esclavo de Cristo, para que podamos extender el reino de Dios, hermanos. Para eso estamos como testigos acá en la tierra. La sumisión voluntaria de Pablo era tanto para sus semejantes como para Dios, convirtiéndose en un siervo de los hombres por causa del Evangelio y en un deudor de todos, cumpliendo su obligación de compartir las buenas nuevas con ellos. A los corintios le dijo: me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo se sometió al Señor como alguien que había sido enviado con el Evangelio. Se sometió a los hombres para entregarle el Evangelio, hermanos, y es lo que nosotros tenemos que hacer, someternos a Dios para poder extender el reino bendito de nuestro Señor. Pero Pablo también enseñó a otros a ser siervos. A los creyentes de Roma les enseñó que, a la luz de todas las misericordias de Dios, debían presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pablo llamaba a ese acto de sumisión su culto racional. No era un culto de vez en cuando, yo me someto a Dios y soy sumiso de vez en cuando. Él dice que su culto racional, o sea, Pablo sabía que así como comía todos los días, también él tenía que tener ese acto de sumisión a Dios todos los días. Era un culto que él ofrecía a Dios. Todos los días me levanto, Señor, me someto a tu voluntad, oh Dios. Tú eres mi amo, Dios. Que no haga nada, Señor, que esté fuera de tu voluntad, que esté en la carne, Dios mío, que no haga nada. O su servicio espiritual de adoración también lo consideraba como una adoración, hermanos. Fíjense en qué hermosa actitud, que seamos siervos como un acto de adoración a nuestro Dios. ¿Saben que adorar a Dios no es solamente levantar las manos el momento de los domingos en la iglesia? Podemos estar adorándolo a Dios todo, las 24 horas del día, hermanos. En la casa, en el trabajo, en la calle. Sea nuestro culto racional, nuestro servicio espiritual de adoración. Él emplea la misma expresión en el primer capítulo cuando dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Lo que Pablo hacía, debían hacerlo también los creyentes romanos. El servicio de estos, que comenzaba con su sumisión en el altar como un sacrificio vivo,
era su entrega al señorío de Cristo. La sumisión es la prima hermana de la obediencia, podríamos decir. Si decimos que somos obedientes a Dios y no somos personas sumisas, hermanos, lejos estamos de ser obedientes. Y el Señor dice que la bendición está en la obediencia. Por lo tanto, que si tampoco nos sometemos a Dios, tampoco vamos a ver el fruto de la obediencia y de la sumisión, que es la bendición. Al hablar de la primera vez que se encontró con el Señor, Pablo testificó: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Cuando Pablo entendió el propósito de Dios, lo obedeció y lo puso en acción. A veces Pablo tenía la dirección directa de Dios. Por ejemplo, cuando la visión del hombre de Macedonia. Dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pero más frecuentemente la obediencia de Pablo era de naturaleza general. Él sabía que su tarea era predicar el Evangelio, por lo cual obedecía aprovechando cualquier oportunidad para cumplir con ello. Cualquier oportunidad que Pablo tenía, él aprovechaba y evangelizaba. Se esforzaba por hacerlo, todo para la gloria del Señor Jesucristo, con el fin de alcanzar los propósitos de Dios tal como Él los entendía. Y cuando entendamos para qué estamos acá en la tierra, hermanos, vamos a trabajar con amor, vamos a trabajar como trabajó este gran siervo de Dios, este apóstol. Para Pablo, servir a Dios significaba también alcanzar a la gente con el mensaje del Evangelio. A los colosenses les habló del Evangelio, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. A los efesios les dijo, del cual yo fui hecho ministro, o sea, siervo, para anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y a los romanos les escribió, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Dios. El apóstol describe a su predicación del Evangelio como el ministerio de la reconciliación. Y el mayor servicio que Pablo podía ofrecer a los que no estaban en Cristo era presentarles el mensaje de reconciliación, hermanos. Porque si el hombre no se reconcilia con Dios, evidentemente, con pecado no podemos ir al cielo. Ese ministerio de la reconciliación es importante, enseñarle a la gente a reconciliarse con Dios. Está el de la regeneración, que es el primer paso que toda persona hace cuando entrega su corazón a Cristo, cuando le dice al Señor que le limpie de todos sus pecados con la poderosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Y luego el Señor inscribe el nombre en el libro de la vida. Y ese es el ministerio de la regeneración, porque el Señor nos regenera, nos hace nuevas criaturas en Él. Ya pasamos a ser hijos de Dios. Prediquemos ese evangelio de la reconciliación como lo hacía el apóstol Pablo. Él había sido nombrado ministro tanto para los judíos como para los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados. Y los que entre nosotros, digamos, somos siervos de Dios, necesitamos un corazón como el de Pablo, inflamado de esa pasión por las almas de los hombres. Tenemos que amar, hermanos, porque si no amamos, vamos a dejar a las almas que se mueran en sus concupiscencias y en sus pecados y en sus amarguras. Aún amarlos a los hermanos en la fe. Cuando vemos que están enemistados, cuando vemos que están enojados, están albergando situaciones escondidas, tenemos que orar por ellos. A veces el Señor nos manda ministerios silenciosos, ministerios que a veces quizás Dios te revela cosas, situaciones para que tú ores, quizás no para que lo confrontes, porque si lo confrontas quizás no está preparado y bueno, se enoja más de lo que está. Entonces quizás tienes un ministerio de la oración silenciosa, tú oras silenciosamente y de pronto empiezas a ver cambios y te das cuenta que está operando el poder de la intercesión, que es muy poderosa, hermanos. Pablo amaba al pueblo de Dios y se daba en servicio a ellos. Cuando él dijo, de la cual, o sea, hablando de la iglesia, fui hecho ministro, no estaba hablando de ordenación o de posición, hermanos. Lo que él estaba diciendo es que él había sido hecho un siervo para la familia de Dios, para ayudarlos y para animarlos. Al igual que el Señor Jesús, Pablo deseaba servir, no de ser servido, hermanos. Viéndose a sí mismo y a sus colaboradores, el apóstol Pablo, como vuestros siervos por amor de Jesús, Pablo estuvo dispuesto a ir hasta lo último y a soportar cualquier carga en favor de ellos para glorificar al Señor Jesús.
no para glorificar su vida, ni su llamado, ni su posición, nada de eso. Ningún trabajo les resultaba demasiado difícil o demasiado bajo. Los corintios fueron amados por Pablo, y a los creyentes de Tesalónica los alimentó como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y yo, dice, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Ese es ser un verdadero siervo. A veces veo que las personas se gastan aquí en la tierra por situaciones económicas, por trabajos, vuelven cansados del trabajo, mucha carga horaria, mucha carga laboral, pero lo hacen con gusto porque saben que a fin de mes tienen un sueldo, ¿verdad? ¿Y qué hacemos por Cristo? Nos gastamos como el apóstol Pablo, que dice, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Que podamos ser ese auténtico siervo, hermanos, que así como ponemos energías muchas veces en el gimnasio para tenerlo en un estado físico adecuado, saludable, también nos gastemos por amor de las almas que sabemos que van en camino de muerte, hermanos. Tenemos que tener pasión y misericordia. Mire si seríamos nosotros uno de ellos. ¿Cómo nos gustaríamos ver que haya un siervo que siempre se acerque y nos tenga paciencia y que se esté gastando por nosotros? Y recordemos, ¿quién nos llevó a los pies de Cristo? ¿Cuántas veces tendrá que haber taladrado con nuestras mentes y con nuestros caprichos y con nuestras rebeldías? Una de las realidades poco agradables en cuanto al servicio, según la Biblia, es el sufrimiento que implica. El Señor Jesús sufrió como siervo, y quienes deseen ser como Él, sufrirán también. Por eso yo no voy a predicar un mensaje donde le esté dando buenos augurios. Yo sé que Jesucristo es bueno, que Él es justo, que Él es misericordioso, que Él nos fortalece, que Él nos llena de todo, porque es el Dios de todo, hermano. El Shaddai, Dios de toda bendición, hermanos. Pero Él como siervo sufrió, hermanos. Y nosotros como siervos vamos a pretender ser menos que Él. El camino del siervo tenemos que saber que es un camino difícil, es un camino de lágrimas, es una tarea sufrida. A los filipenses Pablo les escribió, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Fíjense, que padezcáis por Él. Es fácil emocionarse en creer, ¿verdad? Hay muchos que creen, hasta el diablo y los demonios creen y tiemblan. Claro que sí, hermanos, pero no nos tenemos que quedar en ese primer punto de haber creído, y que es el comienzo de todo, porque si no creemos, estamos perdidos de entrada. Pero si hemos creído, hermanos, tenemos que seguir al segundo paso, que es padecer, hermanos. Porque así, miren, Pablo dice, porque a vosotros, repito, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, hermanos. Vamos a tener que padecer por la causa de Cristo, y ese es el mensaje que tenemos que predicar. Porque si no, estamos engañando a la gente, porque cuando le vengan las tribulaciones y las angustias, van a decir, ¿y esto eran los caminos? ¿Esto eran los caminos del cristiano? Que tú no me dijiste que iba a ser todo lindo, que me iba a cambiar la vida. Claro que te cambia la vida, has heredado la vida eterna. Imagínate, si no te ha cambiado la vida de ser trasladado al reino de las tinieblas, mueres y te encuentras en el reino de los cielos. Miren si no es hermoso creer en Jesucristo. Pero el camino es duro, el camino es estrecho. El Señor dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Pablo mismo no fue la excepción. Desde el mismo momento de su conversión, el sufrimiento se convirtió en el patrón de su vida. Y una de las primeras cosas que el Señor reveló al discípulo Ananías acerca de Pablo era que éste sufriría muchas cosas por el Señor. Aun cuando tuvo que escapar por un muro de Damasco, siendo descolgado en una canasta, prácticamente todo lo que él había estimado antes lo perdió, porque Cristo era ahora su primera prioridad. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 8, por amor del cual, o sea de Cristo, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Pablo era el custodio del sagrado evangelio, de ese depósito maravilloso del evangelio de Jesucristo. ¿Tú eres un custodio también de ese evangelio, hermano? ¿Tú estás custodiando ese evangelio de padecer, de sufrir como sufrió el siervo amado de nuestras almas? ¿O qué evangelio estás custodiando? Pablo custodió ese depósito maravilloso del evangelio, y al cumplir con su responsabilidad de guardarlo seguro en ese mundo hostil, el sufrimiento se hacía inevitable. Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos,
no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Padecido, ultrajados, oposición. ¿Para qué? Para agradar a Dios, hermanos. Además de sufrir por el Evangelio, Pablo sufrió también por amor de la iglesia, hermanos. La iglesia de Corintio es un ejemplo de ello. Dice, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Que abundaban en ellos las aflicciones de Cristo. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Dice, nos recomendamos en todos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, siervos, en necesidades, siervos, en angustias, siervos, en azotes, siervos. Bueno, por la gracia de Dios no estamos en época de azotes, pero bueno, hay otros tipos de azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como desconocidos, pero bien conocidos. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Oh querido siervo, querida sierva, que tú puedas decir eso también, que tu boca se ha abierto a las almas perdidas, como eran los corintios para Pablo, pero que tu corazón se haya ensanchado porque muchos pasen de muerte a vida. Todo esto lo soportó Pablo alegremente como siervo de Cristo. Que podamos llevar con alegría, hermanos, los sufrimientos que a cada uno nos toca llevar acá en la tierra, porque todo, si somos siervos de Cristo, hemos de llevar las aflicciones de Cristo en nuestras vidas. Más adelante en su carta les recuerda que él había sufrido mucho más que los falsos maestros que decían ser siervos de Dios, pero que en realidad habían evitado el sufrimiento. Así los reta al decirles, ¿son ministros de Cristo? Yo más, en trabajos, más abundante, en cárceles, más. Y sigue el apóstol Pablo. Para Pablo, el camino a la gloria era un camino de sufrimientos, hermanos. Dice, padecemos juntamente con Él, juntamente con Cristo, hermanos. Estamos para padecer juntamente con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Tú quieres ser glorificado por Dios? Entonces tienes que padecer juntamente con Cristo, hermano. Pues tengo por cierto, dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay esperanza, hermano, para tu servicio. Mira, recuerda que hay gloria venidera para tu vida, siervo, sierva. Qué hermoso es que tú tengas puestas las miradas en el cielo, en lo que el Señor te va a recompensar cuando te diga, ven, buen siervo y fiel. Has sufrido conjuntamente conmigo, has padecido mis aflicciones, entonces eres un buen siervo, no un siervo falso. Lo que Pablo sufría por Cristo lo consideraba como una participación en los sufrimientos de Cristo, la participación de sus padecimientos. Y a los colosenses le dijo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Cuán semejante al Señor Jesús, hermanos, quien vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Haremos bien si seguimos el ejemplo que Pablo nos dejó. Él nunca se avergonzó de ser un siervo. En medio de una tormenta, cuando los marineros habían perdido toda esperanza de salvarse, Pablo les dijo las siguientes palabras: esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Esa fue la historia de su vida, hermanos. Pablo pertenecía a Dios como esclavo y se gozaba en servirle. La sumisión al Señor Jesucristo se demuestra mediante la sumisión humana mutua, hermano, los unos a los otros. Un vaso de agua fría, siervo, dado en su nombre a un semejante, es un acto de servicio a Él, a Dios. No le estamos dando a la persona, se lo estamos dando a Jesucristo. El mandamiento de servicios por amor los unos a los otros. No nos deja ninguna otra opción. Una iglesia donde abundan esta clase de siervo, hermanos, desde el líder mayor hasta el menor, será una iglesia saludable, una iglesia feliz y creciente con el apoyo del Espíritu Santo. Servir al Señor con alegría, es servicio, es un ministerio basado en el amor de Cristo, siervo. Dios te bendiga ricamente, siervo amado, sierva amada, que este mensaje pueda ser tu aliento y tu fortaleza. Cierro este capítulo, todo esto que el Señor ha estado ministrando a sus vidas, y que puedas compartirlo en tu iglesia y que puedas servir gozoso al Señor como el apóstol Pablo, que él dice que con gozo padecía.
Te dedico una canción, Servir a Cristo, que pueda ministrar tu alma. Dios te bendiga ricamente, siervo amado, sierva amada.